funciones vitales. En realidad, casi todas las funciones de nuestro organismo, si bien no dependen por completo del sistema nervioso autónomo, están regulados por él, ¿no es cierto? Entonces esas funciones pueden aumentar o disminuir en cuanto a su respuesta frente a un estímulo, de acuerdo a la regulación del sistema autónomo. Muy bien, si nosotros nos ubicamos, primero debemos recordar que el sistema nervioso autónomo está formado por dos, ¿verdad? El simpático y el parasimpático. Si hablamos del simpático, debemos recordar que este nace de la columna intermedio lateral de la médula espinal, y estas fibras nerviosas simpáticas se van a ir hacia los ganglios de la cadena simpática, que van a ser una cadena paravertebral, ¿verdad? Y después irán hacia los diversos tejidos y órganos de nuestro organismo. De acuerdo a la bibliografía, Guyton nos dice, por ejemplo, que estas fibras nerviosas simpáticas nacen entre la T1 y la L2, porque justamente en esa zona de la médula es donde nosotros tenemos la columna intermedio lateral, porque no tenemos esta parte de la sustancia gris, amigo. Esta parte de la sustancia gris entra mucho ruido en toda la médula espinal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nacen todas del asta intermedio lateral de la columna de la médula espinal. En esa asta intermedio lateral nosotros vamos a encontrar el soma, el cuerpo de las neuronas, ¿verdad? De ahí van a ir hacia la raíz anterior por medio del ramo comunicante blanco, terminarán saliendo hacia el ganglio simpático, ¿cierto? Muy bien. En el ganglio simpático, una vez que llegan estas fibras que son preganglionares, van a tener tres trayectos. Una puede ser hacer sinapsis con neuronas postganglionares que están ahí. O sea, una opción es que hagan sinapsis en el mismo ganglio paravertebral. La segunda opción es que asciendan o desciendan a realizar sinapsis con otro ganglio de la misma cadena simpática. Es decir, se pueden ir hasta un ganglio cervical. Acuérdense que hemos dicho que nace a nivel torácico, pero puede subir para hacer sinapsis recién a nivel de los ganglios cervicales. Esas neuronas que suben o bajan siguen siendo neuronas preganglionares. Y el tercer trayecto es irradiar hacia afuera y hacer sinapsis con un ganglio periférico. La mayoría de los ganglios periféricos suelen estar justo antes del órgano o del tejido al que van a inervar. Muy bien, una vez que hace sinapsis empieza otra neurona a la que le denominamos fibra postganglionar. La fibra postganglionar puede regresar a la médula mediante el ramo comunicante gris para salir junto con el nervio raquídeo e irse de esta manera a los vasos sanguíneos, a las glándulas sudoríparas o a los músculos pilorectores. O las fibras postganglionares pueden ir directo a los tejidos que van a inervar. Muy bien, entonces aquí estamos viendo un corte de médula, el asta intermedio lateral, vemos que nace de ahí las fibras simpáticas. Entonces hay que entender que los nervios raquídeos tienen un porcentaje de fibras simpáticas, ¿verdad? Muy bien, vemos que sale a través del ramo comunicante blanco para llegar a los ganglios de la cadena simpática. Aquí estamos viendo una sinapsis con una neurona postganglionar que está en color rojo, y esa neurona postganglionar regresa, ¿no? Hacia el nervio raquídeo mediante el ramo comunicante gris y se va con el nervio raquídeo, lo acompaña. Esa es una opción. La otra opción, vemos que llega a la neurona preganglionar y asciende, ¿no? Y hace sinapsis en otro ganglio. O la neurona preganglionar sale del ganglio, se va por un nervio visceral, se va y llega a un ganglio prevertebral ubicado antes del órgano efector, ¿no? Y ahí hace recién sinapsis con la neurona postganglionar, que será quien inerve el órgano blanco. Estos ganglios son ganglios prevertebrales. Estos ganglios de la cadena son ganglios paravertebrales, no se confundan. Muy bien. Las fibras del sistema nervioso simpático no siguen la misma proporción o la misma porción corporal de los nervios raquídeos que hacen inervación somática. Las fibras simpáticas van a estar divididas de otra manera.
Las que nacen del segmento T1 suelen ascender hacia los ganglios cervicales para irse hacia la zona de la cabeza. Las que nacen del segmento T2 hacia el cuello, T3, T6 hacia el tórax, de T7 a T11 hacia el abdomen y la T12 hasta la L1, L2 hacia los miembros inferiores. Ojo, les decía que de acuerdo a la bibliografía puede cambiar porque hay bibliografía que considera incluso que se puede ir hasta L4, ¿ok? Pero Guyton, que es quien nos sirve de base, hasta L2. Muy bien, la distribución en los órganos va a estar determinado por la zona del embrión donde se formó el órgano, ¿verdad? De esa manera se va a determinar cuál va a ser su inervación simpática. Por ejemplo, el corazón, que a nivel embrionario se formó cerca de la porción cervical, entonces también va a estar inervado por las fibras nerviosas de la región cervical. Y los órganos abdominales que se formaron en los segmentos inferiores del tórax a nivel embrionario va a estar también inervado por esos segmentos torácicos. Muy bien, además de toda esta inervación directa a diversos órganos, el sistema nervioso autónomo tiene una relación especial, bastante particular con la médula suprarrenal, ¿verdad? Del asta intermedio lateral dijimos que iban las fibras preganglionares, iban a la cadena simpática, y de ahí se pueden ir por los nervios viscerales. Por ejemplo, por aquí está saliendo a través de los nervios esplácnicos. Y a través de estos nervios va a llegar a la médula suprarrenal. Importantísima esta relación porque la médula suprarrenal también va a ser capaz de secretar neurotransmisores que van a ser simpático-miméticos o neurotransmisores similares pues a la acción del sistema nervioso simpático, ya que en la médula va a haber segregación de noradrenalina y principalmente de adrenalina. Muy bien, hasta ahí el simpático. Y si hablamos del sistema nervioso parasimpático, aquí hay una anatomía distinta. Las fibras preganglionares van a recorrer sin interrupción todo el camino hasta llegar a su órgano blanco. Y generalmente la neurona postganglionar con la que van a hacer sinapsis va a estar ubicada en la pared del órgano blanco. Es decir, la neurona postganglionar suele ser de ubicación visceral. ¿Cómo dividimos el sistema nervioso parasimpático? Tenemos, por ejemplo, tercer par craneal, ¿verdad? Forma parte del sistema nervioso parasimpático y se va al esfínter de la pupila, al músculo ciliar del ojo. Séptimo par craneal, a la glándula lacrimal, salival, submandibular. Noveno par a la parótida. Y el más bonito de todos, porque recorre todo el cuerpo, el nervio vago, el décimo par craneal. Además de estos pares craneales, forman parte del parasimpático las fibras sacras, que nacen o que van a dar lugar a los nervios pélvicos y al plexo sacro, que va a inervar el colon ascendente, el recto, la vagina, la porción inferior de los uréteres y además los genitales externos. Muy bien, aquí vemos en esta imagen, en la parte superior, cómo es que funciona el sistema nervioso somático, que es el del que han venido hablando hasta este momento. Tenemos esta neurona que nace desde la médula y va a ir hasta el órgano efector. Y en el órgano efector nosotros vamos a encontrar que esta sinapsis va a estar mediada por un neurotransmisor que viene a ser la acetilcolina. Y esta acetilcolina generalmente va a ser captada por un receptor N1 en el órgano efector, o sea, un receptor nicotínico, ¿verdad? Si vemos en la segunda imagen, estamos viendo aquí el sistema nervioso autónomo, pero su división parasimpática. Observemos que aquí vemos esta neurona que nace de la médula, que ya dijimos que era del asta intermedio lateral, y luego va a ir a un ganglio, a hacer sinapsis, con una neurona postganglionar. Esta sinapsis entre neurona pre y postganglionar va a estar mediada por la acetilcolina, pero el receptor va a ser un receptor nicotínico de tipo 2. Esa es la diferencia con el sistema nervioso somático. Por otro lado, vamos a ver, o mejor dicho, continuando esta misma cadena, vamos a ver que después del ganglio nace la neurona postganglionar y va a ir hacia el órgano efector. Y también va a utilizar la acetilcolina, ¿verdad? También es una neurona colinérgica, pero miren el receptor. El receptor del órgano efector no es un N1, no es un nicotínico, sino más bien es un receptor muscarínico, ¿no? Entonces ahí tenemos una diferencia.
En cuanto al sistema nervioso autónomo, pero a su división simpática, observamos también una neurona preganglionar y una postganglionar. Pero observamos que entre la pre y la postganglionar, nuevamente se está utilizando como neurotransmisor a la acetilcolina. Y el receptor va a ser un receptor nicotínico tipo 2. Pero la neurona postganglionar, para tener acción sobre su órgano efector, utiliza otro neurotransmisor, la noradrenalina. Por eso es que las neuronas simpáticas se les dice que son neuronas de tipo adrenérgico. Y a las parasimpáticas, como usan la acetilcolina, en las postganglionares, o sea, en las que ya hacen el efecto final, se dice que son neuronas colinérgicas, ¿verdad? O es un sistema colinérgico. Tenemos que tener en cuenta, además, que la sinapsis entre la neurona preganglionar, la sinapsis entre la neurona y la médula suprarrenal, ¿no? Que también es simpático, ojo, aquí, es también mediante la acetilcolina, ¿ya? Entonces, el contacto, para darle, digamos, para darle el efecto o para ejercer su acción sobre la médula suprarrenal, usa la acetilcolina. Y las neuronas que van a estar presentes en la médula suprarrenal, que van a ser básicamente cuerpos neuronales que han perdido el axón, ¿verdad? Estas van a recibir esta acetilcolina y van a secretar noradrenalina y adrenalina, pero estas se van a ir por el torrente sanguíneo hasta llegar al órgano efector. Por eso es que la médula suprarrenal nosotros la estudiamos cuando vemos el sistema endocrino. Muy bien. Entonces, hemos visto hasta aquí que la acetilcolina y la noradrenalina van a ser los neurotransmisores usados por el sistema nervioso autónomo. La acetilcolina, a las fibras que utilizan acetilcolina se les denomina fibras colinérgicas. Tenemos, ¿qué fibras vienen a ser colinérgicas? Las preganglionares y las postganglionares del sistema nervioso simpático. Pero ojo, ¿qué postganglionares? ¿Todas? No, ¿no es cierto? Porque el postganglionar simpático principalmente es adrenérgico. Las que son postganglionares simpáticas colinérgicas solamente son las sudoríparas, las del músculo periorector y la de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque estas se iban junto con el raquídeo, ¿se acuerdan? Se iban junto con el raquídeo junto con el nervio raquídeo para llegar a estos órganos justamente. Entonces, por eso es que utilizan el neurotransmisor que utiliza el nervio raquídeo, que es acetilcolina. Muy bien. Las colinérgicas del parasimpático sí son todas, ¿no? Preganglionares y postganglionares. Y las adrenérgicas vienen a ser la mayoría de fibras postganglionares simpáticas. Muy bien. Aquí, ¿qué observamos? Estamos viendo una imagen en la que se compara la anatomía fisiológica del sistema simpático y la anatomía fisiológica del sistema parasimpático. Hemos dicho que el simpático nace de la torácica y la lumbar, aquí, ¿verdad? De torácico y lumbar. Salen las fibras a ese nivel, las fibras nerviosas simpáticas, al mismo nivel del segmento, pero van a ir hacia la cadena de ganglios paravertebrales, en la cadena de ganglios simpáticos. Y entonces ahí pueden hacer sinapsis con ganglios superiores. Por eso es que vamos a encontrar sinapsis, por ejemplo, con el ganglio cervical superior, el medio y el inferior. El ganglio cervical superior, ¿a dónde se irá? Al ojo, por ejemplo, ¿no? El ganglio cervical medio, ¿por dónde se va? Al corazón. Entonces, el sistema nervioso simpático, si bien nace solo a nivel torácico y lumbar, va hacia las otras zonas, hacia las otras regiones, ya cuando va a realizar la sinapsis en sus ganglios paravertebrales. El sistema nervioso parasimpático, de una forma diferente, distinta, nace en sus fibras, ¿verdad? Y van a tener también sinapsis con algunos ganglios que participan de este circuito. Por ejemplo, tercer par craneal, que decíamos que se iba a la pupila. ¿Dónde hace sinapsis? En el ganglio ciliar, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, estoy viendo bien, me quiero equivocar. Allá, séptimo par craneal.
que se va hacia la secreción lagrimal, ganglio pterigopalatino, ¿verdad? Por aquí tenemos al que se va a ir hacia las glándulas para la salivación, pero antes de ir hace sinapsis con el ganglio óptico, ¿no? O el ganglio submandibular, dependiendo de la glándula a la que se va a ir. Entonces, otras fibras no hacen esta sinapsis con los ganglios, sino que van a ir directamente, por ejemplo, la que va hacia las vías respiratorias, la que va hacia la pared, hacia la musculatura cardíaca, la que va hacia la pared gástrica o la que va hacia el páncreas. Se va de forma directa. ¿Qué más observamos aquí? Que la mayoría de los órganos tiene inervación de los dos sistemas. O sea, tiene inervación simpática y tiene inervación parasimpática. Y muchas veces la respuesta es opuesta. Pero hay algunos órganos que tienen inervación solamente de uno de los sistemas, ¿verdad? Y el incremento o la disminución del estímulo es lo que regula la acción de dicho órgano. Muy bien. ¿Qué más nos pide el sílabo para revisar el día de hoy? Nos dice que debemos revisar los neurotransmisores que participan en la acción del sistema nervioso autónomo. Y ahí tenemos a la acetilcolina y a la noradrenalina. ¿Cómo se forma la acetilcolina? Fácil, ¿no? Con un acetilcoenzima A más una colina. Y la enzima que va a regular esta transformación o esta reacción enzimática va a ser la acetiltransferasa de colina, ¿verdad? Y de esta manera se formó la acetilcolina. La acetilcolina se va a formar en las terminaciones nerviosas, en esas vesículas sinápticas, en las cuales posteriormente van a, cuando la neurona se despolariza, y ustedes esto lo conocen, se despolariza, ingresa el calcio, activa las vesículas, se adhieren a la membrana presináptica y liberan la acetilcolina. Perfecto. Liberan la acetilcolina en la hendidura sináptica, y en la hendidura sináptica vamos a encontrar que esta acetilcolina tiene que desaparecer para que su acción termine. Y puede desaparecer de tres maneras, veíamos, ¿no? Una forma es que se escinda entre acetilcoenzima y colina y la colina se recicla para volver a formar más acetilcolina. Esa es una forma, ¿verdad? ¿Qué otra forma tenemos? Tenemos la acción, tenemos la difusión, ¿cierto? Era otra forma en la que también podía salir la acetilcolina de la hendidura sináptica. Podía también pasar por difusión. ¿Cuál es la enzima que va a degradar la acetilcolina y que tiene gran importancia clínica? La acetilcolinesterasa. Y esto es importante conocerlo, ¿por qué? Porque existen fármacos que pueden actuar justamente causando una modificación de la actividad de este tipo de neuronas, bloqueando la acción de esta enzima, ¿no? Bloqueando la acción de la acetilcolinesterasa o bloqueando los receptores. En cuanto a la noradrenalina se forma a partir de la tirosina. De la tirosina sufre una hidroxilación y se transforma en dopa, que se descarboxila y forma dopamina. Todo esto en el axoplasma. Luego la dopamina se engloba en vesículas y sufre una hidroxilación y se transforma en noradrenalina. Y esta es la que utilizan las neuronas postganglionares simpáticas. Pero en la médula suprarrenal, esta noradrenalina puede sufrir un proceso más, que es la metilación, y formar adrenalina. La noradrenalina también tiene vías de eliminación. Una es la recaptación por transporte activo, que es casi hasta el 80% de la noradrenalina. Otra es por difusión y la última es por destrucción. Las enzimas que degradan la noradrenalina son dos, la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa. Pero estas enzimas van a estar ubicadas generalmente en los tejidos de los órganos efectores. Muy bien. Si existe un neurotransmisor, tiene que existir receptores que capten esos neurotransmisores. Los receptores van a estar generalmente, o en todos los casos, ¿no? Sin excepción aquí,
todos van a estar ubicados en la membrana celular, todos. Y van a estar ligados a una molécula proteica. Cuando el receptor hace contacto con su neurotransmisor, esta molécula proteica cambia su configuración y la molécula nueva modificada puede originar un cambio en la permeabilidad de la membrana o puede activar o inactivar una enzima. Estas son las dos formas de acción de los receptores. El resultado puede ser la excitación de las células del órgano efector o la inhibición de las células del órgano efector. La primera opción decíamos que era excitar o inhibir una célula efectora mediante el cambio de la permeabilidad de la membrana. ¿Qué va a pasar aquí? Esa modificación de la configuración de la proteína del receptor va a causar la apertura o el cierre de un canal iónico y eso modifica la permeabilidad de la membrana. Entonces, si cuando llega el neurotransmisor y se hace contacto con su receptor, esto ocasiona que se aperture un canal de sodio o calcio, la célula se va a despolarizar y por lo tanto voy a tener una respuesta de excitación. Por otro lado, si cuando llega el neurotransmisor se ocasiona la apertura de los canales de potasio, este sale de la célula, va a haber hipernegatividad, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con esta célula? Va a haber más bien una respuesta de inhibición. La otra opción decíamos que era que el contacto entre neurotransmisor y receptor ocasione la activación o inactivación de una enzima. La enzima suele estar pegadita hacia la proteína del receptor por la parte interna de la membrana celular. La enzima que vamos a encontrar generalmente asociada a estos receptores va a ser la adenilato ciclasa. Y esta adenilato ciclasa me trae como consecuencia la formación del segundo mensajero que viene a ser el AMP cíclico. El AMP cíclico ya va a ocasionar una acción intracelular que va a ser diversa de acuerdo a la célula efectora. Los receptores de la acetilcolina, es decir, los receptores colinérgicos, pueden ser de dos tipos, pueden ser muscarínicos y pueden ser nicotínicos. Los muscarínicos van a estar presentes en todas las terminaciones nerviosas colinérgicas postganglionares del sistema nervioso parasimpático. ¿Se acuerdan que les dije que era una diferencia entre la inervación somática y la inervación parasimpática, ¿no? Con el órgano efector. Ambos usaban acetilcolina, pero el somático utiliza receptores nicotínicos. En cambio, el parasimpático, esas neuronas postganglionares, utilizan receptores muscarínicos como el órgano efector. Los receptores nicotínicos colinérgicos también los vamos a encontrar en la sinapsis entre los pre y postganglionares del sistema nervioso simpático y parasimpático y en las uniones neuromusculares, ¿no? Los receptores adrenérgicos, en cambio, tienen otra división. Pueden ser alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos. Los alfa-adrenérgicos pueden ser de dos tipos, alfa-1 y alfa-2. Los beta-adrenérgicos pueden ser de tres tipos, beta-1, beta-2 y beta-3. ¿Qué cosa es lo que debemos recordar aquí? Que la noradrenalina va a estimular principalmente los receptores alfa y en menor grado los receptores beta. La adrenalina va a estimular por igual a los receptores alfa y a los receptores beta. Entonces, cuando yo utilizo estas moléculas, tendré, de acuerdo a esta acción, yo podría determinar cuáles son los efectos que va a tener en mi paciente, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde van a estar ubicados? Por ejemplo, veamos, estos son los receptores adrenérgicos. Alfa-1 y alfa-2. Alfa-1 va a estar ubicado en el músculo liso vascular, originando vasoconstricción. Va a estar ubicado en el tracto genitourinario, originando también contracción del tracto genitourinario. Va a estar ubicado a nivel del hígado. ¿Y qué ocasiona? Miren, una respuesta enzimática, ¿no? Glucogenólisis y gluconeogénesis.
Va a estar ubicado en el músculo del tracto gastrointestinal y ocasiona relajación. Y también voy a encontrar receptores alfa a nivel cardíaco que incrementan la fuerza de contracción. Alfa 2, ¿dónde los encuentro? En células beta. ¿Y qué cosa es lo que ocasiona? Una disminución de la secreción de insulina. A nivel de plaquetas también tengo alfa 2 y causa agregación plaquetaria. A nivel de las terminaciones nerviosas, disminuyendo la descarga de noradrenalina. A nivel lisovascular, originando vasoconstricción. Entonces, en los vasos sanguíneos, alfa 1 y alfa 2, los dos están presentes y es vasoconstricción. Los receptores beta 1 en gran cantidad a nivel del corazón incrementan la frecuencia cardíaca, por eso es una de las respuestas simpáticas, ¿no? Importantes frente a una respuesta de estrés. Y ojo, ¿por qué? Porque frente a una situación de estrés, no solamente va a actuar el sistema nervioso simpático hablando de la inervación simpática, sino que también responde la médula suprarrenal en esas situaciones de estrés, y eso es lo que va a originar el incremento de la frecuencia cardíaca. Muy bien, los beta 2, ¿dónde los encontramos? En el músculo liso también, en el músculo liso vascular, bronquial, del tracto genitourinario y del tracto gastrointestinal, pero aquí miren, ocasiona relajación. En el músculo estriado y en el hígado, que produce glucogenólisis. Y en el tejido adiposo encuentro beta 3. Disculpen. Me olvidé de quitarlo. Encuentro beta 3 y va a ocasionarse la lipólisis. Muy bien, esos fueron los adrenérgicos. Tengo que recordar dónde están ubicados y cuál es su acción, ¿eh? En los receptores colinérgicos pueden ser, decíamos, de tipo muscarínico o de tipo nicotínico. Los muscarínicos se van a estimular lentamente, en cambio los nicotínicos se activan rápidamente. Por eso es que los nicotínicos generalmente van a estar asociados a respuestas excitatorias. En cambio, los muscarínicos sí pueden darme respuestas excitatorias o inhibitorias. Los muscarínicos pueden ser de tres tipos, M1, 2 y 3. Y los nicotínicos igual de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Los muscarínicos van a estar en los ganglios autonómicos, en las glándulas secretoras, en los de tipo 2 en el miocardio, ojo recordarlo, y los de tipo 3 en el músculo liso y también en las glándulas secretoras. Los nicotínicos pueden ser de dos tipos, los tipo 1 que son neurales y los tipo 2 que van a estar en la unión neuromuscular. Muy bien. ¿Cuáles serían las acciones muscarínicas? En el ojo, a nivel de la pupila, miosis. A nivel del corazón, disminución de la frecuencia cardíaca. A nivel de los vasos sanguíneos, vasodilatación. A nivel del aparato respiratorio, broncoespasmo, incremento de secreciones. En el tracto gastrointestinal, incremento de la motilidad. En el tracto genitourinario, vaciamiento de la vejiga. Y a nivel de las glándulas, aumento de secreciones. Por eso es que cuando veamos el próximo ciclo digestivo, verán que el sistema nervioso parasimpático a nivel digestivo siempre va a incrementar la acción del sistema digestivo, porque han visto, incrementa motilidad gastrointestinal, incrementa las secreciones. Es una acción muscarínica propia en el sistema digestivo. Perdón. A ver. Okay. Las acciones nicotínicas. A nivel de la médula suprarrenal, decíamos que ahí también hay una sinapsis, ¿verdad? Y la médula suprarrenal, recibida esta orden, va a incrementar la secreción de adrenalina y noradrenalina. A nivel de los ganglios vamos a encontrar también estimulación de efectos simpáticos y parasimpáticos. Y a nivel de la unión neuromuscular, la hiperactividad. Muy bien, entonces lo mismo que veíamos al inicio, tenemos en el sistema simpático una fibra preganglionar haciendo sinapsis con una fibra postganglionar, y aquí es la acetilcolina. Y el receptor es colinérgico, nicotínico, ¿de qué tipo? ¿1 o 2? De 2. 2. ¿O 1? 2. 2. ¿Seguros? 2. Y 2 es.
Y en la fibra postganglionar, con el órgano Perdón. efector, Perdón. como es simpático, utiliza la noradrenalina. Y aquí voy a tener en mi órgano efector receptores adrenérgicos, alfa y beta. En el parasimpático, entre pre y post, acetilcolina. Y también tengo un receptor colinérgico nicotínico. La fibra postganglionar con su órgano efector, acetilcolina. Y entonces en el órgano efector tendré receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos. Pero hemos dicho que principalmente el parasimpático es con receptores muscarínicos, ¿no? Muy bien. Además de esta acción propia del sistema nervioso autónomo, hay que recordar que estas funciones no es que el simpático y el parasimpático actúen solitos, ¿verdad? Sino que van a recibir una regulación, un control central. Estas incluyen vías reflejas de la médula espinal y del tronco encefálico. Hay que recordar que la mayoría de centros de control de la respiración, de la deglución, ¿dónde están ubicados? La mayoría de centros. A nivel de tronco y arriba a nivel de hipotálamo, Claro. ¿verdad? Entonces, las funciones simpáticas y parasimpáticas tendrán que tener, estas neuronas preganglionares tendrán que recibir aferencias excitatorias del bulbo, del hipotálamo, para que puedan tener la información de esos centros reguladores. Por ejemplo, si hablamos del control pupilar, este es un ejemplo de acción del sistema nervioso. ¿De cuál? ¿Simpático o parasimpático? ¿O de los dos? Veamos el primer ejemplo. ¿Quién controla la pupila? El músculo del iris, ¿verdad? El sistema nervioso simpático dilata la pupila, o sea, genera midriasis. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos una emoción intensa, cuando estamos respondiendo hacia un peligro o cuando hay dolor, ¿no? En ese momento mi pupila hace midriasis. ¿Para qué? Para que cualquier rayito de luz que haya por ahí que permita mejorar la visión, pues ingrese y eso me permita tener una visión más nítida. El neurotransmisor involucrado en esta primera parte será la noradrenalina. Por otro lado, la pupila se contrae por acción del parasimpático que hace miosis. El neurotransmisor va a ser la acetilcolina y ahí voy a tener receptores muscarínicos. Eso quiere decir que el músculo del iris, el esfínter del iris que hace contracción, va a tener receptores muscarínicos. En cambio, los músculos dilatadores que forman parte del músculo del iris tendrán receptores nicotínicos de tipo, receptores adrenérgicos de tipo alfa, ¿ok? Entonces, más o menos, la vía termina siendo así. En la retina se capta la luz, ¿no? Esta se va por las células ganglionares de tipo W, que ya las veremos más adelante cuando hagamos nervio óptico, ¿no? Porque ahora está en pares craneales. Del nervio óptico se irá al área pretectal, al núcleo pretectal olivar, luego se activan de forma bilateral los núcleos de Edinger-Westphal, que pertenecen a mi tercer par craneal del sistema nervioso parasimpático, y esto ocasiona que se contraiga la pupila en los dos ojos, ¿no? De esta manera. La micción, otro ejemplo de control simpático y parasimpático. Nosotros tenemos que el esfínter interno de la vejiga, el esfínter interno de la uretra va a estar inervado por inervación simpática, que viene por aquí el nervio hipogástrico, pero también tiene inervación parasimpática, tiene un nervio pélvico que viene por acá. ¿Por qué? Porque uno va a contraer la musculatura y el otro va a relajar la musculatura. De tal manera que yo puedo encontrar, por ejemplo, frente a una emoción fuerte, ¿no? Podemos encontrar cómo se alterará o no se alterará la micción. Sí se altera, ¿verdad? Pero hay que tener... ¿qué? Experiencia propia. Experiencia propia. Sí. Pero hay que recordar que también existe en este órgano, en esta uretra, un esfínter externo
inervado por el pudendo, y este es inervación somática, o sea, también tiene un control voluntario. Eso ¿por qué hemos colocado? Porque lo que quiero que se den cuenta, la complejidad de la inervación y cómo es que se relaciona con las diferentes funciones que cumplen los órganos, ¿no? No puede recibir un solo tipo de inervación. Generalmente va a tener de ambos. Y si tiene un solo tipo, en cuanto al sistema nervioso autónomo, este regulará, ya sea por excitación o por inhibición de la función. Pero además suele haber, en muchos casos, una inervación somática, ¿no? Que también va a participar de la regulación de algunas funciones. Muy bien, centros autónomos en el encéfalo. Esto ya lo hicieron, ¿verdad? ¿Hipotálamo lo hicieron? No, viene todavía, ¿no? En la siguiente unidad. Ok, entonces, en el hipotálamo vamos a encontrar la gran mayoría de centros de regulación. Puedo encontrar, por ejemplo, en el núcleo dorsomedial, la estimulación del aparato digestivo. Podemos encontrar en el núcleo supraóptico, que va a tener relación con el nervio óptico. Puedo encontrar por ahí el área hipotalámica anterior, que se encarga de regulación de temperatura, de sudoración. En el núcleo preóptico, la contracción de la vejiga urinaria. Entonces veremos que a nivel hipotalámico, el hipotálamo mandará también tendrá relación con las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo para que participe de la regulación, ¿ok? O sea, va a haber un control central. Ok, no sé por qué hubo esa diapositiva. Muy bien, otra de las cosas que nos pedían ahí era revisar médula suprarrenal, pero en relación al sistema nervioso simpático. Ya decíamos que los nervios simpáticos estimulaban a la médula tiene células que son como neuronas, pero sin axones, es como si encontráramos un montón de cuerpos neuronales que se van a encargar de sintetizar y liberar adrenalina y noradrenalina que pasa a la sangre, y de la sangre se va a los tejidos a ocasionar sus diversos efectos. Estos van a ser muy similares a la estimulación por inervación directa. La diferencia es que el efecto de este tipo de estímulo indirecto dura más que el efecto ocasionado solo por la inervación simpática. Existe diferencia entre la acción de la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina va a tener una acción estimuladora mayor, dijimos, que a nivel de los receptores beta, ¿no? Por ejemplo. Va a haber, por ejemplo, si nosotros vemos aquí a nivel de los músculos, si hablamos de vasoconstricción, la adrenalina causa una débil vasoconstricción a nivel muscular. En cambio, la noradrenalina, una potente vasoconstricción a nivel muscular. La adrenalina incrementa la presión arterial en menor magnitud, pero sí aumenta el gasto cardíaco, justamente por esta acción estimuladora de los receptores beta. En cambio, la noradrenalina eleva más la resistencia periférica y por lo tanto voy a tener con ella un mayor incremento de la presión arterial. El efecto metabólico de ambas, el de la adrenalina, es mucho mayor, hasta 10 veces mayor que el de la noradrenalina. Eso era lo que les decía, ¿no? Un órgano puede recibir inervación directa del sistema nervioso simpático o puede recibir estimulación adrenérgica por vía indirecta por esas hormonas o adrenalina y noradrenalina secretadas por la médula suprarrenal. Hay que recordar que tanto la médula como el sistema nervioso simpático entonces, frente a los órganos efectores, se potencian entre sí. Y es más, puede haber una sustitución de uno a otro. Por eso, si ustedes revisaron Guyton, ahí les habla de qué cosa sucede cuando hay una denervación de algunos órganos, ¿no? Cómo estos se pueden hacer mucho más sensibles a la acción de la adrenalina y la noradrenalina, que viene más bien por vía sanguínea. Una diferencia importante de la que también nos habla Guyton es la diferencia del sistema nervioso autónomo con el esquelético, referido a la frecuencia de estimulación. Para que el sistema esquelético funcione, nosotros necesitamos un estímulo de alta frecuencia.
de 50 a 500 impulsos por segundo. En cambio, la frecuencia de estimulación del sistema nervioso autónomo para poder lograr una activación plena de todos los efectos autónomos es realmente una estimulación de baja frecuencia. ¿Qué otra cosa nos habla ahí en el libro? Nos habla del tono, ¿verdad? Del tono de los órganos. ¿Referido a qué? ¿Qué cosa es el tono? Es una tasa basal de funcionamiento del órgano. Y hay órganos que tienen tono simpático y órganos que tienen tono parasimpático, dependiendo de cuál de estos sistemas es el que mantiene su funcionamiento basal. La importancia de que exista este tono simpático y parasimpático a nivel visceral es que permite que un solo sistema nervioso aumente o disminuya la actividad del órgano. Por ejemplo, el tono de los vasos sanguíneos es un tono simpático. El tono en el tubo digestivo va a ser un tono parasimpático. El incremento o la disminución de este sistema nada más regula la actividad del órgano efector. Muy bien. Esto era de lo que les hablaba, ¿no? Que Guyton nos dice que después de una denervación, obviamente el órgano efector en un primer momento va a perder el tono, pero posteriormente lo compensa, ¿verdad? Lo compensa restableciendo un tono intrínseco en el que va a recuperar su funcionamiento basal normal y en el que va a incrementar el número de receptores postsinápticos. ¿Por qué va a regular de esta manera, o sea, esta regulación al alza del número de receptores? Porque va a hacer que el órgano sea mucho más sensible a la acción de los neurotransmisores que llegan ya no por inervación, sino por ejemplo a través de la vía sanguínea. Obviamente, la recuperación del tono, esta compensación, será mucho más tardía cuando la denervación es de tipo parasimpático que cuando la denervación es de tipo simpático. Porque acuérdense que el simpático tiene ahí un apoyo, que es la médula suprarrenal. Muy bien. ¿Cuáles son los reflejos autónomos? Yo puedo encontrar diversos reflejos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nivel cardiovascular, el reflejo vasoreceptor. A nivel del tubo digestivo, también estos reflejos autónomos van a estar regulados tanto en la parte superior del tubo digestivo como a nivel del recto. El vaciamiento de la vejiga urinaria también es un reflejo autónomo, ya vimos hace un momento. Los reflejos sexuales, por ejemplo, la erección suele ser parasimpática o es acción parasimpática y la eyaculación es acción simpática. El vaciamiento de la vesícula biliar, la sudoración también son reflejos autónomos. Que tienen que revisar, chequen por favor su guía de práctica del día de mañana, ya está subida en el aula virtual. Muy bien. Otro de los puntos de los que nos habla Guyton es que el sistema nervioso simpático, a diferencia del parasimpático, puede originar descargas masivas, ¿no? O sea, descargas sistémicas en todo el cuerpo, acciones en todo el organismo. En cambio, el sistema nervioso parasimpático suele ocasionar respuestas localizadas, muy específicas en ciertas partes. Entonces, en el sistema, ojo, el simpático también tiene respuestas localizadas, pero tiene esta característica de poder realizar una descarga masiva, por ejemplo, frente a situaciones de miedo, de estrés, o como una respuesta de alarma ante un peligro. Y también tiene respuestas aisladas, por ejemplo, regulación térmica, en la cual controla la sudoración o el flujo sanguíneo a nivel de la piel sin cambiar el resto del organismo, o algunos reflejos locales. El sistema parasimpático sí no tiene descargas masivas. El sistema parasimpático solo tiene respuestas localizadas. Por ejemplo, solo a nivel cardíaco o a nivel de las glándulas salivales o el reflejo de vaciamiento rectal. Solamente ahí, ¿no? Entonces, respuestas localizadas en lo que le corresponda. En cambio, el simpático no puede, todo nuestro organismo puede, puede diferenciarse de, puede responder a una situación de peligro, ¿no? Muy bien. Nuevamente,
¿De dónde trae el control el sistema nervioso autónomo? De los centros superiores, del cerebro, del hipotálamo, todo se va al tronco y luego llegará a estas aferencias al sistema nervioso autónomo. Recuerden que todo se regula en los centros superiores. Muy bien, finalmente Guyton nos habla de fármacos, así que eso nos va a permitir revisar un poquito nada más de fármacos, ¿no? No tanto como lo que van a ver ustedes en farmacología, pero sí por lo menos que ustedes conozcan la terminología que se debe utilizar. Los fármacos que estimulan receptores adrenérgicos se denominan también simpático-miméticos, ¿verdad? Y voy a tener fármacos como la fenilefrina, que estimula receptores alfa, el isoproterenol, que estimula receptores beta, el salbutamol, un fármaco de uso frecuente porque es un estimulador de receptores beta-2 adrenérgicos que van a causar broncodilatación, ¿no? Y es un fármaco que se usa con frecuencia en las crisis asmáticas. Fármacos con acción simpático-mimética indirecta. Indirecta, ¿quiénes? La efedrina y las anfetaminas. O sea, estos también tienen acción adrenérgica, pero es indirecta. Fármacos que bloquean la actividad adrenérgica, es decir, van a bloquear los receptores adrenérgicos. ¿Quiénes? Por ejemplo, el propanolol, la fentolamina, la reserpina, entre otros. Ahí está, todos son de Guyton, ¿ah? Los fármacos parasimpático-miméticos, es decir, que sus acciones se van a parecer al sistema nervioso parasimpático, también se les denomina fármacos colinérgicos, ¿verdad? Porque el parasimpático tiene fibras colinérgicas efectoras. Entonces, aquí tenemos, obviamente, a la acetilcolina como fármaco que existe, a la pilocarpina, a la metacolina. Luego tengo fármacos anticolinesterásicos. Los fármacos anticolinesterásicos, su nombre lo dice, es antiacción de la colinesterasa, ¿verdad? Entonces, estos fármacos anticolinesterásicos van a traer como consecuencia una potenciación del efecto parasimpático. ¿Por qué? Porque la acetilcolina va a actuar mayor tiempo en la hendidura sináptica, porque la acetilcolinesterasa está siendo bloqueada. ¿Se entiende? Eso, ¿qué tipo de fármacos? Por ejemplo, la neostigmina, la piridostigmina, la fisostigmina, ¿no? Estos fármacos tienen esa acción anticolinesterásica. ¿Qué más tengo? Fármacos antimuscarínicos. ¿Dónde estaban los muscarínicos? Si es antimuscarínicos, será que bloquean la actividad colinérgica. Porque decíamos que los receptores muscarínicos, ¿dónde están? Están en los órganos efectores del parasimpático, ¿verdad? Entonces, ¿qué fármacos son los antimuscarínicos que bloquean acción colinérgica? La atropina, la escopolamina, por ejemplo, ¿no? ¿La escopolamina qué es? Es un antiespasmódico. Porque el parasimpático, ¿qué acción tenía a nivel del tubo digestivo? Incrementaba la motilidad, ¿verdad? Entonces yo puedo usar un fármaco como la escopolamina para disminuir la actividad a nivel del tubo digestivo y eso me ayuda a disminuir el dolor. Y ustedes se colocan, cuando les da cólico, se toman su bucapina, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. A ver, veamos este caso. Veamos este caso. Paciente de 75 años que consulta al servicio de emergencias con una frecuencia cardíaca de 44 latidos por minuto. Una presión arterial 90/40. Al examen físico, ruidos cardíacos normofónicos, normales, rítmicos, presenta broncoespasmo general, presenta gran cantidad de secreciones. En el abdomen encuentro peristalsis aumentada. En
En los músculos, sobre la piel, veo fasciculaciones, contracciones de los músculos. El examen neurológico muestra pupilas de 1 milímetro poco reactivas, con respuesta solo ante estímulos dolorosos. La esposa del paciente indica que las manifestaciones se iniciaron después de que su esposo estaba fumigando una plaga en su jardín y no utilizó el equipo adecuado. Entonces, a ver, reconozcan ahí escriban ustedes en su cuaderno, en su hojita, cuáles son los síntomas que pueden detectar y con qué receptores se relacionan. Y si estos son del simpático o del parasimpático. A ver, les doy 5 minutos.